Buenas tardes, mi nombre es María Hernández y a continuación daré inicio a la siguiente temática, la lubricación. La lubricación es la técnica utilizada para reducir o minimizar el rozamiento entre las piezas. Se utiliza lubricante, que es una sustancia que se interpone entre ambas superficies que están próximas a contacto y en movimiento una respecto a la otra. El lubricante lo que permite es soportar las cargas ejercidas entre ambas superficies. Objetivos de la lubricación. La lubricación permite reducir el desgaste, la fricción, la temperatura entre ambas piezas y además ayuda al trabajo continuo y suave de los equipos maquinarios. También actúa como un enfriante, sellador y ayuda a obtener movimientos uniformes y también ayuda a la transferencia de potencia. Para elegir un lubricante adecuado es necesario tomar en cuenta las siguientes variables: la temperatura, la viscosidad, la fricción y las condiciones de operación. Los lubricantes se clasifican en 7 grupos, los cuales son, primero, los aerosoles. Los aerosoles son los empleados en tareas de mantenimiento, perfectos para el lubricante al instante debido a su fácil uso y aplicación. Segundo, los líquidos. Los líquidos son aquellos que son de base mineral sintético, semisintético y de origen vegetal. Tercero, tenemos los aceites hidráulicos, que son aquellos que corrigen, lubrican y facilitan a la transmisión de potencia de una mejor manera. Cuarto, tenemos las pastas, que son aquellas empleadas cuando las temperaturas logran alcanzar a los 1200 grados centígrados y los movimientos de estas piezas son lentos. Revestimiento. Revestimiento es aquel que se aplica en cargas extremas y está formado por un adhesivo, un disolvente y un sólido. Grasas. Las grasas son aquellas que presentan rangos diferentes como de velocidad, temperatura y cargas. Los sólidos son aquellos que presentan la maquinaria fricción mixta, un lubricante en seco y presentan un trabajo extremo. A su vez, los tipos de aceites se clasifican en orgánicos, minerales y sintéticos. Los aceites orgánicos son aquellos que se derivan del origen vegetal y animal. Estos eran los únicos empleados antes que se descubriera el petróleo. Hoy en día se mezclan con los aceites minerales. Los aceites minerales son aquellos que son derivados del petróleo y contienen en su molécula de 20 a 72 átomos de carbono por molécula. También tienen base de lubricante y aditivos químicos. Aceites sintéticos. Los aceites sintéticos son aquellos que también son llamados de la familia SHC, es decir, hidrocarburos sintéticos. Estos también contienen lubricantes de cojinetes, de hidráulicos, también circulantes, de compresores y grasas. Estos son los más empleados a nivel industrial. Cabe destacar que el primer aceite se utilizó en 1842. Desde el principio fueron jabones cálcicos y líticos. En 1940 se lanzó al mercado las primeras grasas líticas y una década después se lanzaron las grasas de jabones con aluminio. Continúa mi compañera Elina Granado. Elina Granado, les voy a hablar acerca de la lubricación hidrodinámica. Palabras con relación a la lubricación hidrodinámica: colchón de aceite, película de lubricante. No se basa en introducir lubricante a presión. Aquí el motor y sus componentes. Entramos en tema. Lubricación hidrodinámica. Las superficies están separadas por una película de lubricante. Esta película proporciona estabilidad. Como ya dije, no se basa en introducir un lubricante a presión, sino que exige un caudal. La presión se genera de manera relativa. También se habla de película de lubricante gruesa, fluida, completa o perfecta.
La lubricación hidrodinámica es cuando ésta separa los componentes por un colchón de aceite. Este colchón de aceite se forma de manera hidrodinámica. Cuando la quema de combustible empuja el pistón hacia abajo contra su biela y el cojinete, esto para forzar el giro del cigüeñal. Es ahí donde necesitamos un colchón de aceite para reducir la fricción y el desgaste. La forma de la película del lubricante depende de la geometría, la velocidad de la máquina, la carga que lleva y la viscosidad del aceite. También en un motor se debe a la presión del aceite y la condición del filtro de aceite. Esto para obtener el colchón de aceite. ¿Cómo se hace? Se bombea el aceite por el cigüeñal, forzándola a salir por el orificio. Tipos de lubricante y propiedades reológicas. Los tipos de lubricante. Estos dependen de su composición y su presentación. Tenemos líquidos, semisólidos y sólidos. Los líquidos son de origen mineral o vegetal. Son usados en la lubricación hidrodinámica y se usan en las industrias de motores y lubricantes de perforación. Los semisólidos, que son los denominados grasos, y los sólidos, que es un material de mayor resistencia. Los lubricantes también se pueden clasificar según su naturaleza. Según su naturaleza los tenemos minerales, semisintéticos y sintéticos. Los minerales son aquellos que están formados a base del refinado del petróleo y según sus aditivos, 100% base mineral. Los sintéticos, que estos son creados de forma sintética y natural. 50 y 50, 50 aceite base mineral y 50 aceite base sintético. Y los sintéticos, que están hechos de aceite base sintética. Esos son sus aditivos. Las propiedades reológicas. Antes de hablar de las propiedades reológicas debemos saber qué es la reología. La reología es la ciencia del flujo que estudia los cuerpos sometidos a esfuerzos. Esto cuando están sometidos a esfuerzos externos. Su estudio se centra en la mecánica de fluido y la elasticidad. Las propiedades reológicas de los lubricantes son viscosidad, que es decir, el coeficiente reológico, elasticidad, que almacenan energía, relajación, que cambian sus propiedades en el tiempo, y se puede decir que los lubricantes tienen memoria. Gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Diana Gómez y les voy a hablar sobre la lubricación límite. La definición es la que se da cuando un mecanismo se encuentra en movimiento, ya sea debido a diferentes causas, puede ser la temperatura, la velocidad de carga o simplemente los métodos en cómo se aplica la lubricación. Bueno, los aspectos de la lubricación límite. Esto se divide en diferentes aspectos. El primero sería que es el momento cuando hay solamente una mínima cantidad de lubricante sobre una superficie metálica, la cual permite que haya una máxima interacción entre las rugosidades de ambas superficies. Sin embargo, el aditivo que posee este lubricante permite que haya una fricción metal-metal, haciendo que esta lubricación sea una lubricación sólida. La B. Si la lubricación límite prevalece por mucho tiempo, esta puede ocasionar que se rompa la película sólida que se formó gracias al aditivo antidesgaste. Y es así que se presentará una reducción considerable de la vida útil de este mecanismo. La C. Bajo condiciones normales de operación, el régimen de lubricación de película límite debe desaparecer totalmente. De lo contrario, el lubricante ha sido mal seleccionado o simplemente ha sido contaminado por una sustancia de menor viscosidad. La D. Otras circunstancias que pueden dar lugar a este tipo de situaciones es cuando varían las condiciones de operación de la máquina, como en el caso de someter los diferentes mecanismos a presiones mayores que las de diseño, dando lugar a que los efectos hidrodinámicos sean totalmente nulos.
El desgaste adhesivo bajo condiciones de película límite se puede presentar solamente durante el tiempo en que dura en reaccionar el aditivo antidesgaste con la superficie metálica. Cuando la película sólida formada por el aditivo antidesgaste ha desaparecido. Ok, encontramos los tipos de desgaste por lubricación límite. Entre estos encontramos el de la corrosión, que se inicia por la formación de una película de capa límite cuando la superficie reacciona químicamente con el medio ambiente. También encontramos en la 2 la de adhesión, que esta ocurre cuando las dos superficies están totalmente limpias y ocurre una microsoldadura entre las dos superficies. Encontramos el de fatiga, que es el resultado entre los ciclos de tensión y compresión elevados que ocurre entre las dos superficies. Encontramos el arado, que esto ocurre directamente cuando un tercer cuerpo, puede ser una partícula de polvo, aran la superficie. Luego encontramos la lubricación hidroestática, que la definición sería que es la capa de lubricante que se garantiza gracias al suministro fluido a presión en la zona de contacto. Esa presión que hay allí exterior será la encargada de mantener separados los dos cuerpos. Encontramos los aspectos de la lubricación hidroestática. Entre estos es que es muy apropiada para velocidades relativas de deslizamientos bajas, o incluso para aquellos movimientos de arranques en diferentes tipos de máquinas o mecanismos. En la B decimos que el nivel de rozamiento es muy bajo en este régimen de lubricación. C. Las cargas son excéntricas, el gradiente o caída de presión no son constantes. Para evitar la excentricidad se requiere el apoyo de diferentes tipos de bombas. D. El tipo de bomba más utilizado son aquellos de presión constante, ya que son más baratos y más pequeños y solo se necesitaría una bomba. Las aplicaciones. Una aplicación muy importante sería en los arranques de diferentes tipos de máquinas. Para que se forme una capa de aceite en este régimen hidrodinámico, el eje tiene que tener una velocidad mínima. Se arranca desde parado y se utiliza la lubricación hidroestática hasta que agarra una velocidad constante. Una vez alcanzada la velocidad necesaria, esta crea una cuña hidrodinámica que es capaz de sí misma de mantener la película de aceite. Ahora los voy a dejar con mi compañera. Mi nombre es Reyes Clavimar y les voy a hablar acerca de la viscosidad de los lubricantes efectos de la temperatura. Viscosidad es la consistencia que tiene un líquido. ¿Cómo medimos la viscosidad de un lubricante? A través del viscosímetro. Esto es un recipiente con un agujero calibrado a la salida. ¿Cómo funciona? Ponemos a calentar el aceite a 50 grados Celsius y medimos el tiempo que tarda en vaciarse el recipiente. Mientras más tarde, mejor es la viscosidad. Densidad. La densidad se da ya sea a la escala graduada, es decir, puede ser más o puede ser menos. Punto de inflamación. El punto de inflamación es cuando la temperatura mínima desprende los valores del aceite. El punto de combustión se da cuando la temperatura del punto de inflamación llega a la temperatura de 25 grados Celsius. Y esto da como resultado que los vapores ardan de modo continuo, es decir, es punto de inflamación más 25 grados Celsius. Punto de congelación. Esta se da cuando la temperatura del aceite se congela. Grados de aceite. Los grados de aceite tienen dos números que definen la viscosidad. El primero termina en la letra W, que representa la palabra winter, que es invierno. Esto se relaciona con el aceite y el frío. El segundo es cuando definen el fluido del aceite a temperaturas de altas, como por ejemplo en operaciones normales de motor. Ejemplo, tenemos como ejemplo 530 es mucho mejor que 1030 en cuanto a arranques de motor y 1030 es muchísimo mejor que 1040 en operaciones normales. Esto quiere decir que mientras menor sea el número, mejor fluirá. Tenemos también la división de grados según SAE. Podemos observar en el cuadro, tenemos grados SAE, la temperatura mínima de uso, la viscosidad cinemática y la viscosidad a 100 grados.
Cuando los grados es 0, la temperatura mínima de uso es menos 30 Celsius y la viscosidad cinemática es de 3,8. Cuando es 5, la temperatura mínima de uso es 25 grados, menos 25 grados Celsius y la viscosidad cinemática es de 3,8. Cuando es 10, la temperatura mínima de uso es de menos 20 grados Celsius y la viscosidad cinemática es de 4,1. Cuando es 15, la temperatura mínima es de menos 15 grados Celsius y su viscosidad cinemática es de 5,6. Cuando es 20, la temperatura mínima de uso es menos 10 grados Celsius y su viscosidad cinemática es de 5,6. Cuando es 20, su viscosidad cinemática es de 5,6, de 5,6 a 9,3 y su viscosidad a 100 grados Celsius es fluida. Cuando es 30, la viscosidad cinemática es de 9,3 a 12,5 y la viscosidad a 100 grados es semifluido. La de 40 la viscosidad cinemática es de 12,5 a 16,3, mientras que la viscosidad de 100 grados Celsius es la misma anterior, o sea, semifluido. Y 50, viscosidad cinemática es de 16,3 a 21,9 y su viscosidad a 100 grados Celsius es espeso. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dubrasca Ávila. Mi punto a tratar es característica de los aceites API. Es una organización técnico-comercial que representa a los fabricantes de productos de petróleo en Estados Unidos. Está asociado con la SAE y la ASTM, que es la Sociedad Americana para Prueba de Materiales. Características API. SH 1993, mejor protección en materia de control, depósito, oxidación del aceite, desgaste y corrosión. SJ 1996, mejor control de la formación de depósitos, fluidez a bajas temperaturas y protección del motor a alto régimen de giro menor y consumo de combustible. SL 2001, mejora la resistencia a antioxidantes a altas temperaturas y al desgaste. SM 2004, desarrollada para motores modernos de gasolina, mejorar el consumo de combustible y el bombeo disminuye el espesamiento debido a la oxidación. SN 2010, mejora el consumo de combustible y la protección de los sistemas de control de combustión, de emisiones. Buenas tardes, buenos días, muchas gracias.